cosas, pues tiene consecuencias, digámoslo así, positivas, ¿no? Buenas, ¿ok? Entonces, por eso tiene una enseñanza el teatro siempre. Un elemento, pues, por demás interesante, importante, es los personajes. Los personajes son las personas o los seres que son representados por los actores. Sí, los actores, las personas de carne y hueso, los seres humanos, son aquellos que, visto de otra manera, son aquellos que representan a los personajes que aparecen en una obra teatral, ¿verdad? Y la lista de personajes tiene que aparecer en un principio, en el texto dramático, tiene que aparecer en un principio, y a esta parte del texto dramático se le conoce como el reparto, es decir, quiénes son los personajes y quiénes van a representar, qué actores o actrices representan a esos personajes. Más adelante, bueno, enseguida encontramos el guión. El guión es el conjunto de diálogos, descripciones de los personajes en la obra, ¿verdad? Todo lo que tienen que decir, todo lo que tienen que hacer. Y dentro del guión encontramos las acotaciones. Las acotaciones normalmente vienen entre paréntesis o en cursivas itálicas y son las sugerencias, son las indicaciones que el dramaturgo o el autor de la obra da dirige, por ejemplo, al director de la obra, de la representación teatral, para que éste sepa cómo sus actores y actrices tienen que representar a los personajes, ¿verdad? Son sugerencias también, por ejemplo, de la escenografía, del vestuario, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro elemento importante es la cuarta pared. Esta es una idea, ¿no? Es una representación, ¿cómo decirlo? Sí, es una idea que los actores en escena tienen que concebir, tienen que considerar, mejor dicho, y que consiste en construir una pared invisible entre los actores y el público, ¿verdad? Es decir, un actor, una actriz que está representando, está metida en su papel, ¿verdad? Aunque de vez en cuando pueda ver al público que está sentado en la butaca, no tiene que pensar que no existen, que no están ellos. Tiene que de esa manera logra meterse completamente o plenamente en su papel, imaginando, pensando que no hay nadie más que sus compañeros, que los personajes que están junto con él en la escena. ¿Me explico? De vez en cuando esta cuarta pared, que es imaginaria, se destruye cuando algún personaje de la obra interactúa, porque así lo dice el dramaturgo originalmente, o porque así lo sugiere el director, también puede ser, algún personaje, algún actor, mejor dicho, interactúa con el público, les hace alguna pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando se rompe en ocasiones la cuarta pared. Los apartes tiene que ver con esto último que acabo de decir. Cuando un actor que está representando un personaje dialoga o pregunta o se dirige al público, a eso le conoce como el aparte. Está rompiendo la cuarta pared con este aparte. ¿Es cierto? Entonces, los apartes también se da cuando entre dos personajes o dos actores que están representando a sus personajes están dialogando entre ellos y de cuando en cuando uno de estos personajes o de estos actores que representan el personaje se voltean a otro lado y hablan como para sí mismos. Es decir, es como si estuvieran pensándolo, pero pues el público no escucharía lo que está pensando el personaje, ¿no? O el actor. Entonces, el actor no tiene que pensarlo, tiene que decirlo, repito, como si fuera su pensamiento para que el público lo escuche. Pero se supone que en este aparte, esto que pueda decir el personaje en el aparte, los demás actores o los demás que estén ahí en escena, se supone que no lo escuchan o no la escuchan. ¿Me explico? Otro punto importante son las unidades aristotélicas. Aristóteles hablaba de la importancia de que en el teatro se respeten ciertas unidades como acciones, tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque el teatro, como tiene que ser representado frente a un público, pues tiene que durar un cierto tiempo, un determinado tiempo, ¿verdad? Que sirva para contar una historia importante, interesante y que el público se vaya con una reflexión. Entonces la obra de teatro no puede durar pues muchísimo tiempo, horas y horas y horas y horas, porque el público pues se cansaría, tiene otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, ¿me explico? Entonces, la historia que se representa en el teatro pues no tiene que abarcar mucho tiempo, no tiene que abarcar muchos lugares, ni tiene que abarcar muchísimas acciones,
¿cierto? Porque eso pues dificultaría mucho la puesta en escena, la representación teatral. El director, bueno, es importantísimo el director, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la persona encargada de organizar a los actores, organizar a los ingenieros de sonido, de luces, ¿verdad? Organizar todo eso para poder representar la obra, ¿no? Entonces el director es el que tiene que, pues, no sé, elegir quiénes van a ser actores, actrices que representan a los personajes, organizar el tiempo para los ensayos, ¿verdad? Algunas semanas, incluso meses para que los actores vayan memorizando sus diálogos, ¿cierto? Entonces, él es el encargado de definir, de decidir, de interpretar la obra del dramaturgo, ¿verdad? Es decir, cómo él la interpreta, cómo él la visualiza y que se lleve a cabo así tal cual él la visualiza, ¿verdad? O ella, si es directora. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, aquí se tiene que interpretar visualmente, ¿verdad? El texto dramático, ¿no? Para su representación, ¿ok? Bueno, el teatro ya definimos también como el edificio. El escenario, muchachos, el escenario es importante. El escenario es el lugar donde se lleva a cabo la obra de teatro, la representación teatral. Dentro del escenario encontramos, por ejemplo, la escenografía. Hay obras de teatro que tienen escenografías y hay directores que, por alguna razón, quizás visual o de otro tipo, pues prefieren no utilizar o una gran escenografía o prácticamente nada de escenografía, de manera tal que gracias a que en el escenario pues están la iluminación, hay directores que mejor se manejan con pura iluminación. ¿Me explico? Como la obra que estamos viendo para la tarea de esta semana, ¿verdad? De la casa de Bernarda Alba, de García Lorca. En esta obra específicamente que estamos viendo por YouTube, no hay una gran escenografía, ¿se fijan? Salvo un poquito de utilería, algunas sillas, algo así sencillo, pero no hay una gran escenografía. Entonces lo reemplaza o lo sustituye la iluminación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, me adelanto un poquito, de la iluminación y los efectos de sonido, cómo ambientan las situaciones que se representan en la obra. ¿Ok? La utilería, por otro lado, pues son los objetos, son los artículos que los actores tienen que emplear para su representación, para la representación teatral, excepción excepto el vestuario, ¿no? Y el escenario, todo lo demás se considera como utilería. Por ejemplo, alguna mesita, algún teléfono, las mantas o las sábanas que están ellas cosiendo, que se ven en la escena en una de las escenas de la obra de teatro que les encargué de tarea para esta semana. Ahí vemos cómo están utilizando toda esta utilería, ¿verdad? Y obviamente pues el vestuario y el maquillaje, ¿verdad? El vestuario y el maquillaje son importantísimos para caracterizar a los actores. Y de cierta manera, incluso el vestuario y el maquillaje a veces o en ocasiones sirven para expresar, para simbolizar, por ejemplo, el estado de ánimo de los personajes o las situaciones de la historia que se está narrando, ¿verdad? En este caso, en la tarea que vamos a hacer para esta semana, ustedes fíjense muy bien, allí hay algunas escenas, desde el principio del primer acto, el segundo acto, los personajes, al menos la mayoría de estos, están vestidos de luto. Bueno, son solamente actrices, ¿no? Mujeres, personajes femeninos, entonces están vestidas de luto. Entonces, ese luto que nos representa, ese luto que nos sugiere, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también para entender la obra de teatro, fijarnos en cómo van vestidos y maquillados los personajes, ¿no? Finalmente, bueno, los géneros, aquí no me voy a meter mucho porque pues, me llevaría mucho tiempo, pero los géneros más importantes del teatro son la tragedia, la comedia, el drama, el melodrama, la tragicomedia, la farsa, la pieza. Hay otros más. Los primeros son géneros mayores, hay otros géneros menores del teatro, ¿no? Y en cuanto a la estructura externa, o del tiempo, hablamos de los actos, las escenas y los cuadros. Los actos es la unidad más importante, la más grande de la representación teatral y se señala por cuando se abre el telón y cuando se cierra el telón, o cuando se levanta el telón y cuando cae el telón. Entonces la apertura del telón es el inicio de un acto y el cierre del telón es el fin de ese mismo acto, ¿verdad? La escena es la entrada y salida de los personajes, ¿ok? Cuando dialogan los personajes y sale uno de ellos o algunos de ellos, termina una escena, ¿no? Y luego entran otros o se quedan unos solos y comienza una escena. A veces nos ayuda mucho también la iluminación para indicar esto, ¿verdad? La iluminación, cuando se apaga todo, por ejemplo, y luego se enciende y ya nada más hay
2 actores de los 8 que había, por ejemplo, ya nos indica que es una escena nueva. Luego se vuelven a apagar las luces, vuelve a iniciar y hay más personajes, es que hay otra escena. Y así nos vamos, ¿no? Aquí nada más rápidamente les muestro cómo eran los teatros en la antigüedad griega. Tenemos aquí, ustedes pueden ver los elementos, tenemos el esquene, el proscenio o el proscenio, que era donde actuaban los personajes, los párodos, que son los pasillos donde entraba el coro y los actores, la orquestra, este espacio que era donde se colocaba el coro. Antes el teatro en la Grecia antigua habían personajes protagonistas y coro, y el koilon era pues, la gradería, ¿no? Las gradas donde se sentaba el público. Y actualmente el teatro lo podemos ver así. Este es el escenario. Pero bueno, de este lado tenemos las butacas del público y frente a ellos tenemos el escenario, ¿no? El escenario es donde, el espacio donde actúan los personajes. Tenemos el proscenio, que es una parte frontal del escenario, un espacio que está frente al escenario. Tenemos las piernas, que son estas cortinas largas. El telón, que es el que se abre y se cierra, o cae y se levanta entre cada acto. Y tenemos en la parte posterior, en la parte superior del escenario, las bambalinas y el bambalinón, ¿verdad? Que decoran el escenario y también cubren la iluminación, ¿no? Las lámparas. Sería todo por el momento, muchachos. Espero que haya quedado claro. Bueno, dice Rodolfo Sigli, un gran dramaturgo mexicano del siglo pasado, dijo en una ocasión que un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Esa es la importancia del teatro, ¿verdad? Y aquí tengo unas fuentes bibliográficas. Muchísimas gracias, que estén bien y hasta luego.